Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Este es el Estandarte Podcast. ¿Cómo están, chicas? Hola Rubén, estamos muy bien, tratando de llevar la cuarentena, apoyándonos de Netflix, Spotify, Prime, YouTube y hasta la televisión abierta entra en este caso. ¿Qué serie has terminado en esta cuarentena, Gaby? Fíjate que Alan y yo nos hemos aferrado a Malcolm, pero Alan cayó en las garras de las series españolas y está viendo Casa de Papel. Muy buena. Es la mejor, Gaby, vela. Sí, está bien chidísima. Tú, Ver, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, digo, nosotros también hemos aprovechado esta cuarentena. Acabamos de terminar la 12ª y última temporada de la teoría del Big Bang. Oye, sí, se la aventaron en corto. Está súper genial, la verdad es de mis series favoritas, está Sí. súper chistosa. Y empezamos a ver otra que se llama Young Sheldon. Y es de la historia, porque para los que han visto la teoría del Big Bang, hace mucha referencia a Sheldon como niño. Pues por eso sacaron esta nueva serie, entonces está muy buena. Pero Sí. bueno, empecemos con lo que nos compete el día de hoy, que vamos a hablar sobre más temas de la iglesia. Claro que sí, y como saben, nuestro objetivo principal es informar y dar a conocer sobre las noticias o datos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para los que no nos conocen y contarles sobre la manera en la que vivimos nuestras creencias. Yo soy Rubén. Yo soy Fernanda. Y yo soy Gaby. Y nosotros somos de San Luis Potosí, del barrio Aviación, y este es el Estandarte Podcast. Comenzamos. La iglesia alrededor del mundo. Bueno, como saben, nuestro primer tema del día o de lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre las noticias alrededor del mundo. Lo que sucedió esta semana, que nos tiene a todos esperando más, Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Se emitió una carta de la iglesia diciendo que pronto vamos a regresar a las labores normales. ¿Este domingo? No, dice que de acuerdo a la presidencia de área, del quórum de los 12 y así, van a determinar en qué lugares sí se puede regresar a las actividades, pero claramente pues se va a hacer con las medidas, con los protocolos de sanitización que se nos han recomendado. Oye, Fer, y bueno, todavía no hay una fecha así para regresar aquí en México o en otro país. No hay fecha, estamos esperando que digan algo más. Yo sinceramente estoy muy a gusto en mi casa. La verdad, esta pandemia, yo sé que está súper triste por todo lo que está pasando, pero me ha gustado que he podido estar en mi casa aprovechando un poco más el tiempo, y me ha gustado que podemos hacer los servicios dominicales en nuestro hogar, porque pues podemos convivir más con nuestras familias y porque podemos escuchar más sus testimonios, cuando a veces en la iglesia, porque pues estamos en diferentes clases, no nos toca, pero así podemos escuchar realmente lo que piensan, lo que sienten, claro, y unirnos más. Por eso la verdad a mí me ha gustado mucho este tiempo, y hasta como me da nostalgia el tener que regresar a la iglesia. Ay. No, y ¿sabes qué? Yo siento que he aprovechado más mi tiempo en hacer historia familiar. Como que, bueno, la rutina normal que hacemos los domingos es levantarnos, yo me pongo mi camisa blanca, mi corbata, mi pantalón de vestir. Pues sé que no puedo salir, pero digo, bueno, quiero intentar ayudar a hacer historia familiar, y la verdad es que me ha gustado mucho hacer historia familiar. Sí, y creo que igual que Fer, y nos ha permitido pasar más tiempo juntos, porque él no está igual, de su trabajo lo mandaron a trabajar desde casa. Entonces, pues es un tiempo de unidad. Sí, la verdad está chido, pero igual está muy padre ir a la iglesia y ver todos aquellos hermanos que convivimos con ellos cada semana, ¿no? Así, por decir, aquí nosotros hay muchas hermanas grandes y muy simpáticas, y escucharlas y verlas, la verdad, pues nos alegra, ¿no? Nos alegra también la semana. Entonces, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Sí. Pero bueno, esta es la noticia de la semana, chicos, y bueno, esperemos que pronto sepamos un poquito más sobre qué va a suceder. Datos históricos de la iglesia. Bueno, chicos, hoy les tengo una historia muy padre de una persona que vivió en Inglaterra y que se convirtió en una pionera. No solamente se convirtió en pionera por ser la primera miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su familia, sino que realmente viajó con los pioneros para llegar al valle del lago Salado. Entonces, la historia comienza en Inglaterra, con una chica
que se llamaba Emily. Esta chica pues había notado que algunos misioneros con ropas extrañas se le parecía a ella, iban en camisa blanca, con algunos abrigos, con corbata a visitar algunas casas. Para ella se le hacía pues muy curioso ver a esas personas. Para ello un día recibió la visita de su prima contándoles a Emily, a su hermana y a sus papás que se había bautizado en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos misioneros iban a tener una reunión y les estaba invitando para que pudieran asistir con ellos. Solamente pues Emily y su hermana asistieron, sus papás pues se negaron, no quisieron escuchar nada. Entonces pues Emily, al estar en esa reunión y al escuchar acerca del testimonio del profeta José Smith y acerca de la restauración del evangelio de Jesucristo, ella sentía algo en su pecho que le hacía sentir que esto era verdad, que era algo que le gustaba escuchar, le gustaba alimentar su espíritu. Entonces estaba muy emocionada, quería seguir participando, quería asistir. Ella ya había escuchado que pues muchos santos se estaban yendo al Valle del Lago Salado para poder vivir pues más tranquilos, vivir en paz, siguiendo a su profeta José Smith. Entonces ella quería conocer al profeta José Smith y bueno, pues ¿qué creen? Que pidió permiso a sus papás. Ella tan solo con 16 años, ¿qué creen que sus papás le dijeron? ¿Le dieron permiso o no le dieron permiso para viajar hacia los Estados Unidos? No, hombre, yo no, ¿cuándo le iba a dejar? Pues no la dejaron viajar a los Estados Unidos, obviamente porque era un viaje larguísimo. Entonces pues ella quedó muy desanimada. Hasta eso sus papás no fueron muy rejegos en eso. Sí, no creían en las tales cosas que el profeta José Smith hablaba, pero pues no le decían nada malo a sus hijas. Entonces Emily y su hermana empezaron a trabajar muy arduamente pues para ganarse algunos centavitos y poder ahorrar para su viaje hacia los Estados Unidos, y lo lograron. En mayo de 1856, Emily y su hermana Julie pudieron navegar hacia los Estados Unidos y se unieron al grupo de carretilla del hermano James G. Willie hacia el Valle del Lago Salado. Entonces pues ella relata que fue un viaje con algunas experiencias muy fuertes, ¿no? Su hermana se rompió el pie, no podía caminar, la tenía que cargar en su carretilla. El invierno era terrible, a las personas se les caía la piel, no muchos contaban con abrigos pues pesados para poder aguantar el frío, y no muchos contaban con un calzado bueno y tenían que caminar sobre la nieve. Entonces al pensar en eso, híjole, como que se me pone la piel chinita, ¿no? En pensar en eso. Y bueno, esta hermana pues lo logró, llegaron al Valle del Lago Salado, tuvo la oportunidad de conocer pues no al profeta José Smith, sino al profeta Brigham Young. Y ella pudo experimentar muchas emociones y descubrir que realmente todo lo que hizo, el dejar Inglaterra, el caminar en el frío invierno y llegar hasta el Valle del Lago Salado, valió la pena porque su testimonio pues aumentó. Y bueno, ella era una poeta y adivinen, ella escribió un himno que actualmente es muy cantado o se cantó mucho en un EFI. ¿Pueden saber cuál más o menos es? ¿El de Sirvamos Unidas? El de Sirvamos Unidas, muy bien. La hermana Emily escribió el himno Sirvamos Unidas. Relata algunas de las experiencias que ella tuvo durante su viaje hacia Lago Salado. Y bueno, esta fue mi historia. Gracias. El tema del día. Bueno chicos, como sabemos ya concluimos con lo que son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio la semana pasada, entonces quise adentrarme un poquito en uno de los principios y elegí el arrepentimiento. Sí, la verdad está muy bien que podamos tocar este tema porque el arrepentimiento es un principio que debemos de mantenerlo como que constante, hacerlo siempre, incluso todos los días si es posible, y por eso está muy padre que hayas elegido eso, Gaby. Sí, la verdad es que concuerdo con ustedes dos, es un tema muy interesante
interesante y bueno, a ver, escuchemos, Gaby. Como dice Fer, no es un paso que debemos de pasar, es un círculo que debemos de estar repitiendo constantemente. El primer paso es que debemos de reconocer nuestros pecados. Y bueno, esto a fin de arrepentirnos, nosotros debemos de admitir que hemos pecado, es lo primero que debemos de hacer. Y bueno, cuando pecamos, no es fácil reconocer que hemos hecho mal, que hemos lastimado a alguien o que las consecuencias nos han hecho ver que estamos mal. Oye, Gaby, me acordé de un capítulo de Bob Esponja donde Patricio se come el chocolate de Bob Esponja y se pelean y hacen todo un show porque Patricio no sé si no quiso reconocer que se había comido el chocolate de Bob Esponja o realmente se le iban las cabras, pero por eso empezó, porque realmente no reconocía el mal que había hecho. Sí, está bien bueno ese capítulo y es un círculo, porque te acuerdas que al final le vuelven a dar, le dan ahora una paleta y se la come y igual nunca reconoció que él se la había comido. Y de hecho aquí en un texto dice: es imposible que escondamos de nosotros mismos o del Señor algún hecho en nuestra vida. El segundo paso es sentir pesar por nuestros pecados. No solo al reconocer que hemos pecado, solo debemos de, bueno, sí, pequé, ya, gracias. Nosotros debemos de sentir un verdadero pesar por lo que hemos hecho. Debemos de sentir hasta dolor, sufrimiento por esa cosa que hemos hecho. Y debemos de sentir el deseo de deshacernos de todos los pecados y abandonarlos. Sí, en las escrituras leemos: todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y espíritus contritos y se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Entonces sabemos que al arrepentirnos vamos a sentir ese mismo pesar o dolor que hemos causado o que nos ha causado el pecado. Y yo creo que un pequeño ejemplo es cuando a lo mejor, no sé quiénes pasó, ¿no? De niños, cuando echábamos una mentirilla y sabíamos que estaba mal esa mentira, que habíamos mentido a alguien, pues lo reconocemos y ese pesar como, híjole, es que no debí de haberle dicho esto, pues ¿por qué le mentí? No le dije que la verdad no podía salir a jugar fútbol, ¿no? Entonces como ese pesar que se siente cuando haces algo mal. Yo también estaba pensando en que esta parte de sentir pesar es súper importante, Gaby y Rubén, porque vamos a sentir pesar incluso después de habernos arrepentido, porque Dios permite que sintamos pesar para no volver a cometer este error, que después tú vas a hablar de eso, pero por eso es tan importante sentir dolor. ¿Cómo me voy a arrepentir si ni me pesa, si no me duele? Nunca voy a pedirle disculpas a Gaby por jalarle el pelo si realmente yo digo, chale, ya está llorando Gaby, ¿no? Y que me duela un poquito, me remuerda un poco la conciencia. El siguiente paso es que debemos de abandonar nuestros pecados. Cuando sentimos pesar verdadero, como decía Fer, esto nos conduce a abandonar a nuestros pecados porque no queremos volver a sentirnos de esa forma. Y bueno, el Señor le reveló a José Smith, dijo: por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. El siguiente es un poco difícil porque se trata de confesar nuestros pecados. El Señor nos ha mandado que debemos de confesar nuestros pecados. La confesión librará nuestra alma y nuestra carga. Al confesar nuestros pecados lo debemos de hacer a una autoridad apropiada del sacerdocio si son pecados graves, y algunos pecados de menos seriedad lo podemos hacer mediante una oración de forma privada. Y bueno, el siguiente es restituir el daño. Muchas veces hemos lastimado a personas, hemos herido o hemos causado un mal, y entonces es cuando debemos de restituirlo, ya sea por medio de un perdón. Y bueno, entonces de esto se trata, el restituir el daño. Y bueno, al hacer esto, Dios no mencionará nuestros pecados cuando seamos juzgados. Yo creo que esa es una de las partes importantes, que nosotros podamos restituir el pecado. A veces se nos complica un poquito cuando nosotros hemos hecho algo mal a un amigo, a un vecino, a un familiar, ¿no? Y a veces no reconocemos que necesitamos que pedirle perdón y nos quedamos con eso, nos quedamos con ese sentimiento, nunca lo sacamos y así va a seguir por siempre. Entonces ahí no es cuando estamos teniendo, como dijo Fer, un arrepentimiento verdadero. Pero este último paso creo que como que te libra, ¿no? Como a veces en las películas vemos que ya te tenía que decir esto, o lo dije porque no lo podía aguantar, y se ve la persona más calmada. Es literal, cuando tú has fallado en algo y lo quieres remediar, este paso puede sanarte muchísimo.
Ya que hemos hecho esto, pues se concluye el arrepentimiento. Pero otra parte que es importante y es parte de los pasos del arrepentimiento es que debemos de perdonar a los que nos hayan hecho daño. Yo creo que es hasta la más difícil a veces, ¿no? Como que está más fácil a veces pedir perdón que perdonar, porque al final pides perdón y bueno, ya no quedó en mí, yo ya pedí perdón. Pero el perdonar es como que te echan la bolita y tienes que perdonar o no. Pero es tan importante por ese mismo razón. O sea, cuando un día nosotros comparezcamos ante Dios y Jesucristo, nosotros vamos a rogar de su perdón y clemencia por todos los errores que hemos cometido durante esta vida. Pero yo, ¿cómo me voy a parar frente a ellos rogando su perdón si yo en esta vida no pude perdonar alguna ofensa, por muy grande o por muy mínima que sea? Hay unos videos bien chidos de el canal de la iglesia en YouTube de un señor que tuvo un accidente con un chavo que iba tomado y se muere con su familia o su hijo, no me acuerdo muy bien. Sí, se muere su familia, su ¿no? esposa y uno de sus hijas o hijo. Algo así, pero está bien chido porque dices, no manches, o sea, realmente ahí tuvo la culpa el chavo. Y puedes decir así como, no, pero es que él me quitó a mi familia y él es lo peor y le deseo lo peor. Pero ese señor es un ejemplo de verdad de ser humildes y confiar en la mano del Señor, porque este señor cuenta que lo perdonó, que de hecho después del accidente se vieron y hablaron y todo. Entonces sí, a veces es muy difícil, pero realmente lo necesitamos y realmente queremos regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y bueno, para concluir esta parte, quisiera compartir esta escritura. Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante Dios, porque en él permanece el pecado. Estos fueron los pasos del arrepentimiento. Les invito a que los estudien más. Les voy a dejar una recomendación de un discurso que puedan leer. Es de la hermana Julie B. Beck, que era presidenta de la Sociedad de Socorro General, y se llama El recordar, el arrepentirse y cambiar. Es de la conferencia del 2007 de abril. Y bueno, chicos, este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado. No olviden compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Envíennos por mensaje privado, por mensaje o en los comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema o tienen alguna pregunta acerca de la iglesia, con todo gusto se las vamos a contestar. Sí, chicos, y síganos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que estamos publicando. Por si no lo saben, estamos en Spotify y en YouTube. Ahí nos pueden seguir en las dos plataformas. Compartan por favor para que más gente pueda escuchar sobre esto. Quiero aclarar que todo lo que hacemos es sin fin de lucro. La verdad, lo que queremos hacer es solo dar a conocer lo que creemos y bueno, eso. Así es, chicos, pues muchas gracias. Esto fue el Estandarte Podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. El Estandarte Podcast. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Este es el Estandarte Podcast. ¿Cómo están, chicas? Hola Rubén, estamos muy bien, tratando de llevar la cuarentena, apoyándonos de Netflix, Spotify, Prime, YouTube y hasta la televisión abierta entra en este caso. ¿Qué serie has terminado en esta cuarentena, Gaby?